Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Señores, el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, en un discurso en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ha manifestado, entre otras cosas, lo siguiente. Uno, de que en nuestro país el principal problema es la corrupción y que tenemos corruptos para exportar. Y en realidad el señor presidente de la República tiene razón. En el Perú, uno de los más graves problemas que tenemos es la corrupción. Según la Contraloría General de la República, al año prácticamente la corrupción se embolsa 23.000 millones de soles. Como dijera el señor Acuña, plata como cancha. Es bastante el dinero que se lleva la corrupción de nuestro país. Dinero que, como ya siempre lo hemos manifestado, debería resolver los problemas de pobreza por los que atraviesa nuestro país. Señores, esos bolsones de pobreza que carecen de servicios básicos como agua, desagüe, luz, buenas postas, buenos colegios, carreteras, y precisamente se privan de todo esto por culpa de la corrupción. Y la corrupción, señores, no es de ahora. La corrupción ya tiene larga data. Incluso cuando el libertador Simón Bolívar estuvo dirigiendo los destinos de nuestro país, sacó un decreto mediante el cual establecía pena de muerte para los corruptos. Es decir, ya desde ese tiempo se veía lo pernicioso, lo dañino que era la corrupción para nuestro país. Han pasado 200 años y sigue siendo eso un tremendo problema para nuestro país. Y eso es lo que ha manifestado el señor Castillo en la OEA. Pero señores, no basta decir que la corrupción es el principal problema, que tenemos corruptos hasta para exportar. N presidentes de la República han descrito el problema de la corrupción. Todo lo describe muy bien, pero el problema está que hasta ahora todos los gobernantes que hemos tenido, ninguno se ha atrevido a combatir la corrupción. De la boca para afuera, guerra sin cuartel a la corrupción, pero en la práctica, en los hechos, nada, nada de nada. La corrupción siempre ha reinado en nuestro país. Cristo decía, por sus hechos los conoceréis. Sí, señores, no basta que el señor Castillo diga lo que ha manifestado pues en la OEA. Lo que queremos son acciones concretas contra la corrupción. Ya estamos cansados que nos describan la corrupción, lo que queremos es que desaparezca la corrupción. Señor Castillo, efectivamente, pues la corrupción es un problema grave en nuestro país, pero para combatir la corrupción, usted tiene que estar dispuesto a combatir la corrupción, no solamente en el lado de la oposición, también en su organización política, es decir, en Perú Libre. Para empezar, el partido político Perú Libre tiene como secretario general al señor Vladimir Cerrón, condenado por corrupción. Eso no es calumnia, ni cosa por el estilo. El Poder Judicial de nuestro país a ese señor lo ha condenado por corrupción, por haber autorizado el pago de 850.000 soles a favor de ese consorcio Altiplano. Y eso lo sabemos todo. Pero, ¿qué dice el señor Castillo? Que el señor Cerrón no ha sido condenado por corrupción, sino es la corrupción quien lo ha condenado a él. Eso significa que esa jueza que lo condenó con 4 años y a una reparación civil de 850.000 soles, ella es la corrupta. O sea, ella es la que ordenó el pago a favor de ese consorcio. Y no es así, pues, señores, no es así, señor Castillo. Si usted defiende a ese corrupto, es porque usted no tiene ni un ápice de querer combatir la corrupción. Usted no va a combatir la corrupción, porque no tiene. Ante este señor usted flaquea y lo justifica.
Y si usted justifica a este señor, entonces usted no va a tener las agallas para combatir la corrupción dentro de su gobierno. Más bien usted va a tapar la corrupción. Señor Castillo, quien quiere combatir la corrupción tiene que empezar por casa. Si usted no empieza por casa, no va a combatir la corrupción. Como dijera Cristo, ¿no? Hipócrita. Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo. Señor Castillo, hay que combatir la corrupción partiendo por casa. Si usted no parte por ahí, la corrupción va a seguir igual. Aparte, otra forma de corrupción es el clientelismo político. Cuando conversaba con el ex gobernador regional de Ica, el señor Fernando Sillonis Benavides, manifestó lo siguiente, que él postuló por el partido político Fuerza Popular y una vez ya gobernador de la región Ica, se aparecieron los de Fuerza Popular a exigirle puestos de trabajo en esa región. Él agarró y les dijo, señores, acá ustedes no van a venir a presionarme de que son de Fuerza Popular y por lo tanto yo estoy obligado a darles trabajo. Eso en mi gobierno no va a ocurrir. Yo acá estoy para servir al pueblo iqueño y los que van a trabajar acá es en base a meritocracia. Si son de Acción Popular, del PPC, de donde sea, eso no me interesa. Acá pesa la meritocracia. Así es que ustedes se van. Y lo amenazaron, al final él se impuso y contrató al personal por meritocracia. ¿Qué es lo que decía para justificar eso? Es que si yo voy a contratar en base a un carnetazo porque son de Fuerza Popular, voy a contratar ineptos. Dinero de esta gobernación, de esta región, empleado para pagar a un inepto, prácticamente es dilapidar el dinero público. Y encima, el administrado no va a tener un buen servicio, porque un trabajador inepto, un trabajador ineficiente, no rinde, no produce, pero sí genera un gasto. Él se verá aliviado, porque se va a llevar dinero a su casa, pues no. Pero el administrado y la región, ¿cómo queda? Entonces, en este gobierno, en el gobierno del señor Pedro Castillo, eso es algo que se está dando. Se está contratando porque son de Perú Libre. E incluso en una conferencia de prensa, cuando le preguntan al señor Bellido sobre esa situación, él todavía todo orondo y dice, ¿y qué quieres? Nosotros somos los que hemos ganado las elecciones. O sea, ¿eso qué significa? Que prácticamente quien gana las elecciones en este país convierte al Estado en una especie de agencia de empleo y te crees con el derecho de darle trabajo a tus correligionarios. No, señores. Si ustedes han ganado las elecciones, el pueblo no lo ha hecho con esa intención de que ustedes den trabajo a diestra y siniestra, pero solamente a su gente. Se entiende que el Estado lo que busca es el bienestar general de la población y para ello ustedes deben de contar con lo mejor y para eso tienen que recurrir a la meritocracia, no importando que la persona va a trabajar sea de izquierda, de derecha, si sea católico, no católico, si sea ateo o no ateo. Lo importante es que sea una persona eficiente, una persona productiva y que redunde todo su trabajo pues en pro de buscar el bienestar de la población. Y eso es algo que se está dando en este gobierno. Se está contratando personas a diestra y siniestra y que no reúnen el perfil. Y esto no lo digo yo, incluso en las altas esferas. ¿Qué dijo el señor Héctor Béjar, el ex ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno? Dijo bien claro que había una repartija de los ministerios. Con esa repartija que se están pagando los favores políticos. ¿Y quiénes son parte de esa repartija? El sector de Cerrón, el sector de Castillo, el sector de la señora Verónica Mendoza. Es decir, están que se reparten el pastel. Señores, ¿creen ustedes que de esa manera se va a desarrollar nuestro país? ¿De esa manera se va a buscar el bienestar general de la población? No, pues, ¿en qué están pensando ellos?
en satisfacer a Cerrón, en satisfacer a Castillo, en satisfacer a la Verónica. ¿Esos son el pueblo? Ellos no son el pueblo. Son los dirigentes de tal o cual partido, pero no son el pueblo. Entonces, señor Castillo, ¿quiere usted combatir la corrupción? Empiece por casa. ¿Quiere usted combatir la corrupción? No al clientelismo político. Contrate a personas por meritocracia, no importando si son del partido que ganó las elecciones o no, por meritocracia. El Estado no es una agencia de empleo. Ahí hay que llevar a los mejores para que brinden un servicio óptimo en favor de la población, porque el Estado se supone que lo que busca es el bienestar general de la población. Si vamos a poner a ineptos, no vamos a brindar un buen servicio a la población y se van a distraer los recursos del Estado pagando a personas ineficientes, pagando a ineptos, y también para que traten de hacer alguito en el Estado, vamos a contratar a una serie de personas para que los capaciten. O sea, vamos a gastar plata para capacitar a estos señores que no saben ni dónde están parados. Y el día que ese ministro se va con toda su gente, entra otro ministro, mete su gente, nuevamente a capacitarlos, a gastar más plata en otros ineptos. ¿Hasta cuándo, señores, eso? Se hace necesario la creación de una escuela pública. Toda persona que quiera trabajar en el Estado, muy aparte de su universidad, que pase por una escuela pública y sea nombrado. Porque esto de contratar personal se presta al clientelismo político. Como son contratados, los votan, ponen a otras personas, los capacitan, están cierto tiempo, se va su padrino y se van ellos. Entonces, eso es algo que se tiene que desterrar de nuestro país, no al clientelismo político. El Estado no es una agencia de empleo. Otro punto que trató el señor Castillo es el siguiente. Él ha manifestado en la OEA que no es comunista y está invitando a los inversionistas a que vengan a nuestro país a invertir, que somos un país minero. Celebro lo que dijo el señor Castillo, de que invite a los inversionistas extranjeros que vengan a nuestro país y que con sus inversiones dinamicen nuestra economía, generen empleo. Con eso, esos millones de peruanos que están desempleados van a encontrar un trabajo, van a tener su sueldo y van a mover nuestra economía, se va a incrementar la recaudación tributaria, se va a incrementar también la base de contribuyentes. Pero, señor Castillo, para lograr eso, que es loable, hay que rodearse de una serie de personas que generen confianza en el inversionista. Y ese es el problema que se le reclama a usted. Ponga a personas que promuevan las inversiones. No ponga personas que espanten al inversionista. Usted dice que no es comunista, destierre ese tipo de ideología de su régimen y ponga personas pro inversión. Es cierto, solamente con inversión va a poder desarrollarse nuestro país, pero para que el inversionista invierta en nuestro país hay que generar confianza, y la confianza se la va a ganar usted con las personas adecuadas y apropiadas para el puesto de trabajo. Pero si usted va a poner a una persona como apellido en el premiarato, no, pues, no va a generar confianza y va a haber fuga de capitales de nuestro país. Si usted va a decir, porque también hay que hablar claro, vamos a recuperar el gas de camisea para los peruanos, pero no explica el mecanismo. Pluspetrol, TGP, Cálida, entienden eso como que usted va a expropiar. Entonces, por acá el inversionista, usted me dice que no va a expropiar, pero sin embargo, usted en su país dice que va a recuperar camisea para los peruanos. Total, ¿y cómo lo va a hacer? Cosa muy diferente es que usted diga, vamos a renegociar esos contratos que tenemos suscritos con Pluspetrol. Pero si usted dice, simple y llanamente, vamos a recuperar el gas para los peruanos, el mensaje que usted está dando es, vamos a expropiar. Se va a la OEA y ¿qué dice ella? No vamos a expropiar. Total, señor, ¿va a expropiar o no va a expropiar?
Es decir, tenemos que ser coherentes con lo que manifestamos. Entonces, señor Castillo, usted ha manifestado que no es comunista y lo que quiere es que el capital extranjero venga a nuestro país a invertir, pero ponga a las personas adecuadas y correctas en los altos puestos y va a ver usted cómo eso va a generar confianza, el dinero no va a fugar de nuestro país, es decir, el capital se va a quedar acá, muchos inversionistas van a venir. Denle la confianza del caso y empiece con el BCR. No importa que no sea Julio Velarde quien esté al frente del BCR, pero que sean personas capaces y manejen el BCR como tiene que ser, de manera autónoma y viendo la estabilización de la moneda. Otro punto que ha tratado el señor Castillo es el problema de la desigualdad. Y tiene razón. Él dice de que en este país tenemos funcionarios que tienen pues un sueldo fabuloso, mientras hay otros peruanos que tienen un sueldo de hambre. Exactamente con esas palabras no las dijo, pero más o menos uno entiende qué es lo que él ha manifestado. Y es verdad, hay mucha desigualdad en nuestro país en el plano de los sueldos. Señores, los miembros del Tribunal Constitucional ganan aproximadamente 35.000 soles al mes. Los miembros del Poder Judicial, el presidente está en 46.000 soles. Los vocales supremos o jueces supremos están en 42.000 soles. Los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, están en 41.000 soles. En la Superintendencia de Banca y Seguro, la jefa está más o menos en 38.000 soles. Los adjuntos, los superintendentes adjuntos, 35.000 soles. En el Jurado Nacional de Elecciones, 31.000 soles aproximadamente. En la Contraloría General de la República, el señor Nelson Schack está en aproximadamente 32.000 soles. Los ministros de Estado, en promedio, 30.000 soles mensual. Todos estos sueldos son mensuales, por si acaso. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, aproximadamente 28.000 soles mensual. Los congresistas y el presidente de la República están en aproximadamente 15.000 soles mensuales. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo en este país? 930 soles. ¿Cuántos años tiene que trabajar ese trabajador que gana el sueldo mínimo para siquiera llegar a ese sueldo mensual de estos funcionarios? Más de 3 años, N años. Señores, esa es una de las tremendas desigualdades que hay en nuestro país. ¿Cómo es posible que en un país pobre como el nuestro haya esa tremenda desigualdad en la cuestión remunerativa? Personas que te ganan más de 40.000 soles en un mes y otros que a la justa 930, ni siquiera llega a los 1.000 soles mensuales, ni siquiera. Y ese es su sueldo bruto. De esos 930 vienen los descuentos de ley. No va a llegar ni a 900 soles. Eso, señores, es algo sumamente injusto y eso es lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y no es de este gobierno, eso viene de los anteriores. Al respecto, nadie ha hecho nada. ¿Y ustedes creen que estos señores en la actividad privada van a ganar esa millonada de plata? No, señores, eso solamente lo hacen en el Estado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué tanta desigualdad entre estos funcionarios y el pueblo? ¿Por qué tanto? ¿Y saben, señores, cuántos pobres hay en nuestro país? Aproximadamente 10 millones de pobres hay en nuestro país. Casi el 30% de la población de nuestro país está en situación de pobreza. Esa situación se agudizó porque solamente era pues el 20%. Con la pandemia nos fuimos al 30%, es decir, 10 millones de nuestro país viven en situación de pobreza. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas para poder vivir? Han recurrido en la pandemia a las ollas comunes. Con 2 soles o sol 50 o 1 sol compran su menú. Si son 5 soles o 10 soles para poder alimentar a su familia siquiera con un plato de comida al día. Ese es el Perú de las desigualdades. Funcionarios que tienen sueldos fabulosos
y 10 millones de peruanos que no tienen ni qué comer. Acá, abundancia y aquí, escasez. Algo pasa en este país. ¿Cómo es posible que teniendo una economía que viene creciendo, genere estas desigualdades? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Y es por eso que tenemos pues a una persona como Castillo en la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque es la protesta de estas personas por lo que viene ocurriendo en nuestro país. Venimos creciendo a un ritmo de 4 a 5% anual durante los últimos 20 años, se ha generado tremenda riqueza, pero ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la riqueza? ¿Por qué no se ha traducido en agua, desagüe, luz, pistas, veredas, postas, colegios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto, señores, no debe de, ahí le doy la razón a Castillo, esto no debe de ocurrir en nuestro país. Tiene que corregirse esta situación. El señor Castillo, como presidente de la República, puede, y eso lo dijo la presidenta del Tribunal Constitucional, el presidente de la República puede bajar la remuneración fabulosa que tienen esos funcionarios. ¿Cómo es posible que funcionarios del BCR, del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, del Ministerio Público, ganen mucho más que un presidente de la República? El presidente está como en 15.000 y ellos hasta triplican lo que gana el presidente de la República. Se supone que la más alta autoridad de nuestro país es el presidente de la República y por ende nadie debería ganar por encima de él. Pero sin embargo hay personas que tienen unos sueldos fabulosos. Señor Castillo, si usted verdaderamente piensa en hacer un gobierno a favor del pueblo y buscar el bienestar general, esta es la oportunidad que usted tiene. Reduzca el sueldo fabuloso de esas personas. No es posible que en un país pobre como el nuestro haya unos sueldos fabulosos y haya 10 millones de peruanos en situación de pobreza que no tienen ni qué comer y recurren a las ollas comunes para poder sobrevivir. Y donde la anemia acá es el pan de cada día. Eso es algo que usted lo puede hacer, señor Castillo. Y esperemos que tenga la entereza, que tenga la voluntad, que tenga el coraje de hacerlo. Señores, del mensaje o del discurso del señor Castillo son las 3 cosas que he tratado. Hay más cosas que se podrían tratar, pero esto es lo que yo considero que es importante. 1, de que tenemos que combatir la corrupción y hay que empezar por casa. 2, de que tenemos que promover la inversión para dinamizar nuestra economía y generar más puestos de trabajo y salir de la pobreza. Y 3, hay que acabar con las desigualdades. No es posible que por acá haya unos sueldos fabulosos y por acá la gente que no tiene ni qué comer y tienen que ir a las ollas comunes y esas ollas comunes ni siquiera tienen atención de parte del Estado. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.